escríbalo, porque pues, si no le sirve, pues ya que no vamos a ir a Discord, jejes. Cualquier momento voy a empezar a hacerle el parcial a mi hermana porque está en bus y no tiene tiempo para hacer el parcial virtual, entonces me mutearé por si acaso. ¿Y eso por si de qué? Contabilidad creo que es. Tochísimo, el vago sabe contabilidad también. Hoy no. Multitareas, papi. Multitasking, dicen por ahí. Multitasking. Luego, no, gracias, no necesitamos toderos. Sí, ese es el pinche problema, es como que sabe mucho. No, gracias. Sabe demasiado, lárguese. Es que nuestro presupuesto no abarca para poder pagarle. Yo simplemente necesito Usted está, usted está sobrecualificado. sobrecualificado, perro. Lo sentimos mucho. En serio, lo sentimos mucho. Sí, a la puta madre. Es que usted es mucho para nuestra empresa y uno como que por eso los escogí. Bueno, acá agarramos esto. Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer, por ejemplo, un index HTML. A ver, vamos a seguir a Marcos. Wait. Vas muy rápido, vas muy Bueno, rápido. ¿dónde va usted, Camilo? Apenas abriendo el Visual Studio Code. De hecho, déjeme ver porque creo que yo les había, así como cambiando un poquito de tema, ¿leyeron esto? De ahí he estado dándole, leyendo un poquito todo lo que estaban haciendo. Lo de Eh, State and Life Cycle, o sea, los ciclos de vida, no. sí, ¿han visto eso? No, por ahora no lo he revisado. Bueno, Camilo es que me toca ver de acá. A ver, Camilo, escriba. ¿Subió? No. Qué mal. A ver, Camilo, escriba. Bueno, mire, básicamente, si ustedes no, o sea, ¿cómo decirlo? Nada, es más, voy a dejar de compartir pantalla para cargar el proyecto y les muestro para que se den cuenta y seguimos con esto. Para No, que se pues, den cuenta lo importante que es. listo. Bueno, a ver, me vuelvo. Nosotros teníamos uno de ejemplo. Bueno, agarremos el de ejemplo más bien, para no tener que, como se echa como 5 minutos descargando el proyecto, o sea, haciéndolo el proyecto. Yo Sí, no me acuerdo, yo les expliqué a ustedes el comando básico de React. sí, nos explicó lo básico de React. Breve, breve. ¿Qué alcanzamos a ver? ¿Se acuerdan? Alcanzamos a ver el print del Hola Mundo. Nos explicó directamente lo que era en la parte de. Déjeme abrir otra vez el archivo. Aquí lo tenía. Open folder. Vamos para atrás. Aquí. Entonces nos explicó principalmente lo que era cómo imprimir directamente en pantalla, utilizando lo que era JavaScript, que no utilizaba, bueno, JSX. Luego también nos explicó directamente lo que era, ¿dónde es que está esta vuelta? Public. No. Nos explicó principalmente todo lo que se necesitaba, lo que era, ya le digo, ¿dónde es que? Aquí está. Los package, que es simplemente lo que eran los scripts y toda esta vuelta, Ujú. para que Y en el caso de tal de package JSON, configurarlo, ¿les el expliqué package el JSON. package JSON? Sí, Ok, correcto. por ahí. También sí, nos explicó técnicamente los package y cómo iniciar directamente a escribir código directamente en React, sin ningún inconveniente, utilizando lo que era JSX, creo que es que se dice. Breve, listo. Entonces, bueno, ya alcanzamos a tener como. Pues, bueno, usted, Camilo creo que no, pero usted, Furio, si había visto algo de React aparte de eso, que les Lo expliqué. de Fast, he estado revisando, aún no he terminado las 3 horas porque Son 3 horas. eso, por eso ahí iba, no aguanto, porque mi cuerpo no está aguantando lo suficiente para estar en el computador luego de 7 horas y media. No, qué mamera. Entonces, Si prefiero yo, ir de si yo poquito. nada más con eso, si yo nada más con el curso me eché como 2 semanas terminando ese video de 3 horas. Por eso. Bueno, es que a veces a uno le entra una procrastinación, durísima. Uy, ni se imagina. Bueno, ahorita están viendo, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, voy a quitar estos componentes, voy a eliminarlos y voy a eliminar este también.
Te vamos a hacer, voy a hacer aquí como un ejemplo fast para que vean lo de los life cycles y volvemos al ejemplo de HTML para lo de Git. ¿Listo? Hecho. Vale, entonces voy a minimizar esto, voy a minimizar esto, ya. ¿Recuerdan esta estructura? Bueno, esto de hecho no lo vean porque se van a buguear. Listo. ¿Se acuerdan de esta estructura? De los componentes. Estas son, por ejemplo, este es un componente clase. A ver, mira, para que se les quede más claro. Solo este es el componente, el resto son inputs. ¿Sí se acuerdan cómo era? Por ejemplo, si se hacía con clase, era class, el nombre de la clase, y tenía que heredar de component. O, o la otra forma era importar React y teníamos que hacer React.component. ¿Se acuerdan? Sí. Ahí a Bueno, medias. De a poquito, de a bueno, poquito. esas son de las como las dos formas que tenemos de escribir componentes clase. Los componentes clase, en los componentes clase teníamos, yo les había dicho que habían unos métodos que ya vienen definidos desde React para que podamos utilizar algunos métodos conforme a lo que está haciendo el componente. Entonces, ya le he explicado la vez pasada, pero creo que usted no estaba. Entonces voy a No. volver a explicarlo rápido, ¿listo? Bueno, imaginemos un componente, ¿listo? Entonces tenemos este componente que lo vamos a llamar nav, ¿listo? O sea, como un menú, ¿listo? Listo, entonces hay más, ¿sí? Pero normalmente hay cuatro estados. Dos, tres y cuatro. Listo. El primer componente va a ser cuando o sea, el primer estado, digo, va a ser cuando este componente se esté preparando para ser renderizado, ¿sí? O para que se esté preparando para que aparezca en pantalla, ¿sí? Ese es el primer estado. El segundo estado es cuando queremos, bueno, varía. Podemos digamos, estar molestando entre estos dos estados. Hay uno que es el de que en el momento en el que el estado cambia, puede ser que, digamos, llega otro componente que está directamente con este y digamos que este componente utiliza información de ese otro componente. Entonces, cuando cambia ese otro componente, le llega esa información y se actualiza. Entonces, podríamos decir que entre el segundo y el tercero es como actualizaciones. Entonces, como menos información, más información, o que digamos, este componente es parte de otro componente más grande y digamos que este componente solo se muestra si la persona está logueada. Y digamos que en el login tenemos que una vez que una persona se loguea puede navegar por 3 días, ¿sí? Sin tener que volverse a loguear. Digamos que está digamos la persona navegando, viendo todo y pasa ese tiempo, entonces expira. Entonces ya no se muestra. Entonces esos son como actualizaciones. O por ejemplo que sea una lista de tareas y acá abajo hay por ejemplo un formulario. Digamos que acá se muestran y acá abajo hay un formulario para agregar tareas. Entonces al momento en el que yo agrego esa tarea, este componente se va a actualizar. Entonces digamos que cae entre estos dos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a veces son actualizaciones que cambian la estructura del componente, ¿sí? Como mostrar más información, mostrar menos información. Y luego hay otro que es de permisos. Entonces, como que es un ciclo de vida enfocado a permisos, como se puede navegar en este componente o tiene permisos para este componente en este momento, ¿sí? Entonces, digamos que hacen algo similar, pero su funcionamiento varía, ¿sí? Y el cuarto, digamos, estado básico que tiene un componente es cuando desaparece de pantalla, ¿sí? Entonces, el primero cuando se está renderizando para aparecer en pantalla. El segundo y el tercero, actualizaciones entre permisos y datos. Y el cuarto, cuando desaparece. Sí, cuando ya, por ejemplo, digamos que estamos en Home y en Home está ese componente. Pero ahora yo me voy a Foro, por ejemplo. Y en Foro ese componente no está. Entonces ese componente ¡pum!, desaparece. Entonces digamos que en React hay unas clases específicamente diseñadas para que usted pueda hacer cosas con los componentes durante ese ciclo de vida.
a eso se refiere el ciclo de vida de los componentes. ¿Sí me entendió más o menos? Sí. Breve. Entonces, bueno, aquí no tenemos nada raro, es la estructura base que hace React. Y acá tenemos de hecho el mismo componente que crea React. ¿Cuál era la diferencia de de cuando hacíamos un componente clase y un componente función? Uribe. Me perdí. Un componente clase, un componente función. Sí, ¿cuál era la diferencia? No, no específicamente de ciclos de vida ni nada de eso, sino de escribirlo. ¿Cuál era la diferencia? El- si no ¿Te estoy mal, acuerdas? es el constructor, ¿no? Una clase lleva el constructor, la función no la lleva, ¿o sí? Por ahí. La diferencia es que, bueno, vamos a escribirlo acá, vamos a reescribir este componente, pero Ujú. en función. Entonces en función sería function app y luego el return. Aquí me va a saltar error porque esto, digamos que ya está definido acá la app, pero este mismo componente, obviamente no estoy escribiendo ni el estado ni este método, Ujú. pero quitando estas dos cosas, a ver, quitémosla. Control X. Es lo mismo, o sea, así como es, bueno, acá hay un div, pero digamos que es lo mismo, ¿sí? Vean las diferencias. Las funciones no necesitan heredar de un componente padre como es el componente de React. Y lo otro es que las funciones pueden retornar directamente JSX, a Mm, diferencia de las clases que tienen que hacer uso de un método de component que se llama render. Entonces, ok. para que las clases devuelvan JSX, tienen que llamar a este método y luego sí puede retornar. Las funciones no, las funciones directamente pueden retornar y sin heredar de component ni nada. Entonces, digamos que esos son las diferencias que tiene en escritura, cuando se hace componente es función y cuando hace componente es clase. Bueno, otra diferencia. Los componentes clase tienen algo que se llama estado. Y el estado básicamente son como características o datos que podemos manejar en esa vista. Por ejemplo, bueno, ya que no está Miguel Oncho y ya que estamos acá viendo los ciclos de vida, si quieren, más bien les termino de explicar esto con un ejemplo de componentes y dejamos así. ¿Qué Sí, les parece? hágale. Listo. Bueno, los estados básicamente son esto como características que nosotros podemos manejar en los componentes. En este caso, pues este estado solo tiene una característica que se llama initial y tiene un valor numérico, que es de 100. Listo. Entonces, podría decirse que siempre va a iniciar en 100 Si yo llamo a esa propiedad, a sí, esa propiedad, va a iniciar en correcto. 100. Ok. Bueno, y ahora veamos el div. El div, de hecho, fíjense, bueno, eso era lo otro, que yo lo expliqué, pero no sé si usted estaba. Que, bueno, acá no voy a tener ningún problema. De hecho, si lo quito, no va a tener ningún problema. Pero, digamos, ¿qué pasaría? A ver, le pregunto a Camilo. Camilo, ¿qué pasaría si yo, aparte de esta etiqueta, devuelvo otra etiqueta? Como un botón o cualquier otra cosa. ¿Me arrojaría un error? Camilo. Camilo. ¿Yo o García? Error. No es un No. error, no lo va a mostrar, ese es el hecho. Bueno, y Furibe, ¿qué pasa? Lo ¿Qué va a mismo, pasar? lo que estaba indicando Camilo, es decir, no se va a mostrar porque no está dentro de algo, no está dentro del div como tal. Exacto. Cuando nosotros queremos devolver más de una etiqueta, tenemos que, ¿cómo decirlo? Como agrupar todas esas etiquetas en un contenedor padre, que puede ser un div o puede ser un section o puede ser otra etiqueta, pero obviamente digamos que div y section son las que más se usan porque primero no tienen características específicas que puedan alterar el comportamiento. Por ejemplo, imagínense que nosotros devolviéramos esto en una lista. Como las listas sí ya tienen un comportamiento predefinido, como por ejemplo que dentro de la lista los elementos tienen un índice, tienen un espaciado hacia la derecha, aparte
todas van hacia abajo y digamos que yo tengo alguna etiqueta que quiero que se mueva a la derecha. ¿Sí me entiende? Como que ya ese comportamiento predefinido de la etiqueta puede variar el comportamiento de lo que yo esté mandando. Pues por eso se envían etiquetas como div y section, que normalmente son etiquetas contenedores. Bueno, pero en este caso estoy solo enviando clock, que clock va a ser un componente que vamos a crear ahorita, acá en components. Y otra cosa es, bueno, acá tenemos clases. ¿Se acuerdan que en las clases podíamos hacer métodos? Sí. Bueno, aquí tenemos de hecho una clase que dice que agarramos lo que tenemos en el estado, porque de hecho ustedes podrían pensar, bueno, y no se puede hacer this.state y modificarlo. Bueno, se puede, pero supone un error de seguridad en React. Entonces React le da a usted este método que se llama setState, en donde usted puede acceder a las características del estado y modificarlas. Es básicamente por temas de seguridad de React que React le dice no lo haga manual, hágalo con este método que yo me encargo de la seguridad. Y listo. Entonces, si queremos modificar algo de este estado, simplemente tenemos que llamar a este método. O sea, de hecho, si se dan cuenta, lo que tenemos es devolver un objeto porque el estado es un objeto. Y digamos que modificamos la misma característica. Porque de hecho, digamos, si yo pongo initia, por ejemplo, initia, lo que va a hacer es que va a crear un nuevo, como un nuevo objeto, o sea que este estado va a cambiar a un nuevo objeto que ahora va a tener un nombre que se llama initia, no initial. O sea, no voy a estar modificando esto. Ok. Es ojo con los nombres que vayan a poner acá cuando cambien los estados. Tienen que ser lo mismo a lo que usted quiera hacer referencia. Sí, porque si no, lo que va a hacer es realmente añadir características que realmente usted no es lo que quiere. En este caso, yo llamo a setState porque quiero cambiar algo del estado. Entonces, si se fijan, acá lo que estoy diciendo es que inicial ahora va a ser lo que tengo en inicial menos 1. Entonces, a ver, haciendo ahí como devolviendo un poco las cosas. ¿Qué pasa si yo llamo este método después? Digamos una vez y vuelvo a mostrar inicial. ¿Cuánto voy a contar? O sea, ¿cuál va a ser el valor? Si yo llamo a start clock y luego muestro este estado, el inicial, ¿va a ser 100 o qué valor va a ser? Según indica ahí, 99, ¿no? Exactamente. Entonces, esto quiere decir que cada vez que llamo este método vamos a restar 1 a este estado. Bueno, digamos que antes este tipo de cosas, lo que eran estados, y si se fijan esto que es setState, son métodos exclusivamente de las clases de los componentes, o sea, componentes con clases. Pero yo les expliqué también que se podían hacer funciones. En esos casos se tiene que ir a otros métodos y se tiene que utilizar otro tipo de forma de escribir el componente. Entonces, eso se lo dejo de tarea. Una, una cosa, ambas sirven, ¿sí? Clases, componentes y funciones componentes, ambos sirven. Personalmente me gustan más las funciones porque son más fáciles de escribir, o sea, tienen una mejor legibilidad y porque como usted no tiene que hacer tanto uso de palabras reservadas como this o llamar al componente padre, que es por ejemplo el de React y ese tipo de cosas, digamos que es más fácil de entender, pero sirven igual. Y entonces digamos que ahí depende es de cómo usted se sienta cómodo y lo que yo les he dicho, la empresa. Dependiendo de cómo Ujú. es que la empresa. Hay empresas que escriben todo en funciones, otras en clases, Ahí ya depende de la perspectiva de la persona. Últimamente se hace todo en funciones. Sí, es como el auge. El auge es hacer todo en funciones. Entonces, no sé si quieren que terminemos esto en clase para que ya les quede bien lo de clase o quieren que nos metamos con funciones. O que hagamos esto en clase y obviamente el componente lo hacemos en clase porque si lo hacemos en funciones se van a confundir. Y luego en otra clase hacemos este mismo ejercicio, pero en funciones. La última opción me parece mejor. Listo. Bueno, otra cosa. Vamos a crear un componente.
Se llama clock. Entonces, clock.js. Listo. Entonces, si se fijan, acá yo estoy diciendo que me traigo un componente que se llama clock. ¿De dónde viene ese componente? Pues vayamos arriba. Dice que clock viene de la carpeta componentes, y el nombre del archivo es clock. Clock. Listo. Básicamente todo lo que vayamos a poner acá es lo que él va a mostrar aquí. Pero fíjense que acá hay otras dos cosas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, yo ya le he explicado a Camilo. ¿Qué es eso, Camilo? Bueno, y Furibe creo que ya también tiene que saber. Digamos, Furibe, ¿qué cree que sea eso? Pantalla, por favor. Esto. ¿Qué cree que indica esto? Esto que estamos haciendo acá en el componente. Simplemente asignar los... Para ver. Esos dos son... Para ver. Agregándole atributos, ¿no? Son dos atributos. Estamos agregándole, bueno, de hecho voy a ver si parámetros. Sí, por ahí, pero tienen otro nombre. Se llaman Metadatos, ¿no eran? propiedades. Ah, las Props. propiedades, props. Ujú. ¿Qué son? Bueno, básicamente es que la forma básica en cómo se pueden comunicar los componentes son con props. Entonces, digamos que yo en este caso le estoy pasando esta propiedad que yo tengo acá, este atributo inicial, yo le estoy Ujú. pasando este estado, y especialmente de este estado quiero que me traiga la propiedad inicial, o sea que le estoy pasando este 100, esta variable que tiene el 100. Y aparte, le estoy diciendo, pase otra propiedad que va a ser una función. Entonces fíjense que podemos pasar funciones y podemos pasar atributos. ¿Por qué estoy pasando la función? Bueno, porque si yo le paso este parámetro y luego en clock intento modificar este parámetro, me va a arrojar un error. Sí, ¿Por qué me va a arrojar un error? Dime, Foribe, ¿por qué? porque no está indicalizado en la clase, ¿no? No estamos usando el this.state como tal. Tendríamos que utilizar Exacto. algo de por medio que pueda permitirnos modificar el atributo Diga, inicial. digamos que como este es el componente padre que le está pasando estas propiedades al componente hijo, si yo no le paso al componente hijo una forma en la que directamente yo en mi clase especifique que puedo cambiar ese estado o ese atributo, ese componente hijo no puede cambiar ese atributo. A pesar de que lo intente, va a salir un error, porque como no es algo propio del componente hijo, sino que lo está compartiendo con el padre, no es responsabilidad del componente hijo afectar a ese atributo, es del componente padre. Por eso lo definimos acá. ¿Listo? Sí, Entonces, si tienen un atributo y tienen que modificar ese atributo, pero en el componente hijo, especifiquen ese cambio en el componente padre. Ya luego más adelante vamos a ver cómo hacer otro tipo de operaciones, porque si bien esto se puede usar en proyectos chiquitos, el hecho de pasar propiedades y pasar métodos por props, luego hay otras formas, porque imagínate que tenemos toda una página que comparte propiedades. O sea, esto se imagina todo el tiempo estar pasando estas propiedades y tener cuidado porque normalmente cuando se pasan props, a veces podemos llegar a tener error, porque por ejemplo, imagínense que tenemos un componente padre. Ese componente padre tiene un componente hijo. En el componente hijo tiene otras dos secciones. Y específicamente la sección derecha es la que necesita esa propiedad. Entonces tenemos que pasar la propiedad desde el componente padre al componente hijo y desde el componente hijo al otro componente que es el componente de la derecha. ¿Sí lo engorroso que se empieza a volver? un poquito. Ahora imagínese eso en proyectos todavía más grandes, porque ese ni siquiera era muy grande, era uno chiquito. O sea, Sí, imagínese en uno que tenga muchos componentes. Entonces ahí se aplican un uso de librerías o digamos ciertas metodologías.
una de las librerías que ayuda a arreglar eso se llama Redux. No sé si Espera, la han escuchado. espera un momento. Dale, tranqui. Una de esas librerías, así diciéndole a Cami, se llama Redux. No sé si la has escuchado, Camilo. ¿No? O quizás con el logo se le haga más familiarizado. Mira, este. ¿Lo has visto? Cuando veo ofertas de empleo o algo así. Ven. Bueno, normalmente cuando usted ve frontend, ofertas de frontend, esto es casi que obligatorio, ¿sí? O sea, está muy entrelazado. Entonces, hay dos formas. Si usted se va por la parte de componentes clases, se usa comúnmente Redux Volví. con los componentes clases. Hola, Furibe. Le estaba diciendo a Cami que si conocía Redux, o pues no conocía de la herramienta, sino que la había escuchado. Yo no sé si tú lo has visto, tú que has visto, has visto este logo Sí, en ofertas de frontend. Bueno, esto es sí. básicamente, es como una librería que se encarga de proporcionar como un contexto global a todos los atributos y métodos que se vayan a manejar en la herramienta. Entonces tú ya no te tienes que encargar de pasar eso con propiedades, sino que desde Redux haces como una estructura de todo lo que vas a usar y luego simplemente consumes esa estructura con los componentes. Chévere, ¿no? Se evitan uno de esos dolores de cabeza. Sí, eso Está estaba esa forma, investigando. está esa forma y hace no mucho con el uso de las funciones llegó algo que se llama las Context API, que son como funciones nativas desde React para que tú no tengas que salirte a buscar una alternativa como Redux, sino que directamente desde React puedes hacer algo similar. ¿Qué pasó? Bueno, fue una muy buena opción y de hecho en proyectos medianos se puede usar ese tipo de metodologías. Ya en proyectos muy grandes, pues digamos que ya vale la pena Bien. más irse a Redux, porque Redux no es simplemente una librería, sino que Programando, también tiene una estábamos hablando de estructura y una forma programación. de trabajar y una metodología que es realmente al final del día lo que te facilita el trabajo. Así como para que sepan. Bueno, entonces ahora vamos aquí a Clock. Vamos a hacerlo también con componentes. Entonces vamos a importar component de React. Vamos a crear ahora la clase y va a hacer funciones. La costumbre de hacer funciones. Se llama clock, que extiende, o sea, que hereda de component. Luego tenemos que llamar al método render y acá sí podemos retornar. Listo. Y luego tenemos que hacer un export default de este componente. Normalmente yo lo escribo acá arriba para no tener que escribirlo acá abajo. O sea, simplemente arriba pongo export default. Pero pues así como siguiendo un poquito como lo escribe React. Ambas formas sirven. Yo prefiero la otra, pero pues para que no se pierdan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, ¿qué tal? Vamos a hacer un H1. Vamos a volver un H1. Y que en ese H1 vamos a llamar desde las propiedades. Hola. Desde las propiedades vamos a, ¿cómo es que se llamaba? Initial. Bueno, vamos a llamar a initial. Para ver, en teoría nos debería salir que el 100, ¿no? Porque lo estamos pasando aquí. Se llama initial. Acá este nombre que yo estoy poniendo acá es porque así fue como yo lo pasé. Fíjense, initial. No es porque acá se llame initial, es porque yo lo pasé así. Si yo le hubiera puesto otro nombre, pues acá tendría que llamarlo de esa forma. O sea, dentro de lo que es el clock o el reloj, dentro como tal, no importa si le ponemos initia, por ejemplo, porque no está afectando. Pues, Donde importa que sí no. debe quedar es dentro del start clock. Ajá. O Y yo estoy acá haciendo referencia, por ejemplo, fíjense, this, estoy haciendo referencia a este componente, a a esta la clase. propiedad como Y, tal.
Y de las propiedades, o sea, de lo que me manden aquí, todo esto son propiedades. Ujú. De las propiedades, yo me estoy Solo la trayendo cielo. initial, Ok. que es esta. Y estoy describiendo initial, no porque aquí esté así, sino porque yo lo pasé así. Si yo hubiera puesto otro nombre aquí, lo hubiera tenido que cambiar acá. ¿Listo? Bueno, voy a Ok, dejar de entonces compartir porque... aquí simplemente es sí tan eh, importante el nombre de la propiedad. ajá, Listo, exacto. correcto. Voy a dejar de compartir para que se renderice esto rápido y ya les muestro. Bueno, ya saben cómo correr el servidor, ¿cierto? npm run start. Pues yo sé que Camilo lo está haciendo conmigo, pero yo no sé o sea, que Furio lo está haciendo conmigo, pero no sé si Camilo lo está haciendo también. Sí, Furio. Yo le estoy siguiendo el paso. Estoy yendo de a poco, pero sí. Vale. No sé Camilo qué anda haciendo. Y Camilo, ¿sí lo está haciendo? Camilo. Sisas, Camilo dice que Quizás, Sisas. breve. Ahora, de paso voy a cerrar aquí esto. Ah, yo no sé por qué siempre como que en las llamadas el servidor me molesta más. O sea, como no es que me moleste, sino que se demora más. Por el internet, cara verga, claro. Uf, sí. Qué porquería de internet. Bueno, de paso voy a cerrar Discord porque no estamos haciendo nada en Discord. Me queda mejor acá porque acá les puedo mostrar pantalla todo rápido, entonces me facilita un poquito. Es listo, chicos. ¡Tarán! Bien. Ya apareces Chimba, ¿sí o bien. no? Correcto. Ah, es que hagamos otra cosa para que no sea tan cutre. Vamos a recortar esto. Vamos a bajar esto. Vamos a devolver un div. Vamos aquí a devolver el H1. Vamos a darle listo. Ahora escribamos acá que esto sea un H2. Escribamos un H1, que sea como mi primer ejemplo en React. El nombre de ustedes, jejes. Y luego, pues por ahora, déjame así. Está bien, está fine. Listo. ¡Pachán! Listo, ya pasaron su primera propiedad por dos componentes. Nice. No debería ser 99. No, porque si se fija, yo solo estoy Solo solicitó mostrando inicial. initial. Yo en ningún Exacto. momento he llamado a este método. El método sí le resta uno, pero yo nunca lo estoy invocando. Yo no lo estoy llamando. O sea, Usualmente se supone que cada vez que se invoque este método o se llame este método, le va a vaya ir a restando de restarle uno. uno. De hecho, ustedes no me están preguntando acá, pero ¿esta es la forma de escribir un método? Pregunto. No. A Seguro. los dos, lo que quiera decir. Ah, yo hablando como pendejo y estando muteado. Nice. Bueno, ¿esa es la forma de escribir un método? No. Si no estoy mal. No. No, no, esa no es la forma de escribir un método. Listo, a ver, Camilo. ¿Esa es la forma de escribir un método, Camilo? Pues me anticipo lo que va a decir Camilo. No. ¿Cuál es la forma de escribir un método? Bueno, ¿se acuerdan que era algo así? Dándole igual y solamente. Pero eso sería en JavaScript, ¿no? Ojo. Estamos Sí, hablando de claro. JSX, ¿no? Entonces me imagino que el modo de hacerlo en esto es con el igual y no flecha. No, vea, de hecho ahí me sirve lo que me está diciendo Camilo. Perfecto. Fíjense en algo. Todo esto es JavaScript, Sí, ¿sí? Todo correcto. esto es JavaScript. Lo único que interpreta Babel
para pasarlo a lo que es HTML ¿Mm? es lo que está en el return. Lo Ah, que ok, escribimos aquí en el return, aquí es JSX. Y de hecho JSX es una forma de escribir, de escribir HTML desde JavaScript. exacto. Esto es JavaScript. Sí, o Sí. sea, Babel no cambia nada de esto de JavaScript. Esto es JavaScript puro. O sea, eso Esta no lo parte toca del Babel. return, Ok. no. Pues digamos, si ya hacemos uso de algunas cosas nuevas de JavaScript, como las llamadas asíncronas o las promesas, pues ahí sí ya se mete Babel a pasar eso a código normal de JavaScript. Pero como acá solo no estamos haciendo eso, sino solo son funciones y ya, o objetos, pues acá no se mete Babel. Babel se mete solo es en el JSX, que el JSX escribe en los return. Acá es, en este caso, sí estamos haciendo uso del JSX. De hecho, ya que les puedo mostrar pantalla todo el tiempo, Babel JSX. Acá, este no es. Voy a escribirlo acá, Babel JS. Vamos a ver. Ah, mire, por ejemplo, fíjense. Esta es una forma de, digamos, hacer uso, estos split functions, que básicamente es como que traemos un objeto y nada más escribiendo punto, 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 él copia todo lo que hay él copia todo lo que había en ese objeto. Entonces, eso es código moderno de JavaScript. Pero ya esto, digamos que Babel se encarga de pasar ese código moderno de JavaScript a código normal de JavaScript, que es el que entiende el navegador, fíjense. Ok. Entonces, ven, de hecho creo que había un ejemplo de React, pero déjeme ver si lo encuentro. Que había como un template que era muy chévere como lo mostraba. A ver, vengan, lo busco así. Bueno, creo que lo puedo buscar así. Babel, JS, React Code versus React. A ver si acá me lo muestra. No. A ver, déjame un seco. No, desde acá no me lo muestro. Pues si lo encuentro, les muestro. Hecho. Básicamente para que vean el código como tal. Porque nosotros no estamos usando Babel directamente, pero estamos usando Babel. Sí, se usa indirectamente. O sea, Babel lo que hace es interpretar y transformar directamente lo que le escribimos en JavaScript. Sí, a ver si busco entonces Code React without JSX. A ver si se muestra. Mire, esto que hacemos así, gracias a Babel, lo tendríamos que realmente escribir así si no fuera por Babel. Esto es JavaScript. O sea, usted agarra, ve esto y entiende que esto es JavaScript. Bueno, que hay un div raro, pero pues esto es JSX. Ahora, fíjense cómo esto realmente lo agarra Babel y lo transforma en esto. Ahora imagínense. Luna, cállese. También se llama Luna. Me recuerda a mi perrito. Bueno, entonces para afuera. No me conteste. Sí, para afuera. Es que está en su fase rebelde. Como Bueno, todos los perritos. El mío es un pincher. El mío siempre está en modo rebelde, no se preocupe. bueno, si se dieron cuenta de como la Sí. diferencia, miren, acá estamos escribiendo JavaScript nada más. Y si no usáramos Babel, tendríamos que hacer esto. Ok, React. Ay, no, gracias. Mira, así se escriben constantes normales. Aquí así se escribiríamos. Se renderiza. Div null, hello world. Ay, no mames. Bueno, entonces, para que se hagan una idea de lo chévere que es usar esto, Babel. No lo vamos a tener que usar, Camilo. Simplemente es para que sepan, porque a pesar de que no lo estamos usando directamente, estamos haciendo uso de esas librerías. Sí, es un uso Entonces, indirecto. para cuando,
Para cuando le digan, bueno, le hablan algo de Babel o algo así, pues usted de una vez se acuerda, bueno, Babel es simplemente para interpretar código JavaScript o código de librerías como React para que podamos escribir código JavaScript y él se encargue de pasarlo a código natural del navegador. Ya, listo, para de contar. Es un intérprete, ya, listo. Ah, listo, me está hablando del intérprete. Listo, ya no me vuelvo loco. Perfecto. Ah, Luna, sí, se está volviendo salvaje. Bueno, ahora, bueno, ¡uy, Dios! ¡Cállese el hocico! Uy, pinche perro contestón. Bueno, ahora Camilo me está diciendo, bueno, teníamos esto, pero ¿por qué no lo uso? Y no sé qué. Bueno, de hecho, este ejercicio era para una entrevista que me hicieron, que se supone que Es un tan contador pronto regresivo. sí, se supone que tan pronto empezaba esto, o sea, tan pronto se mostraba esto, usted empezaba a bajar 99, 98, uno por segundo. Sí. Y se supone que tenía que crear un botoncito, entonces tú le dabas al botón y ¡pum! Dejaba de bajar el contador. Ok. Pero pues, pues por tiempo, digamos que hoy no les voy a mostrar esa parte, sino que les Ajá. voy a mostrar cómo usar esa función. Correcto. ¿Listo? De hecho, Bueno, entonces, vamos a hacer un botón. una cuestión. Ustedes lo van a crear, yo lo voy a dejar grabando y ya voy a ayudar a mi mamá con la comida. Necesita un poco de Váyale ayuda. tranquilo, buen hijo. De hecho. Entonces, Vaya, cualquier buen cosa, hijo. igualmente voy a dejar ahí grabando. Cualquier cosa y termina la reunión. Vemos, muchachos. Se les quiere. Bueno, Ya la reviso chao, cafecito. al final de la comida. Vemos pues. Hágale, muchacho. Vaya con Diosito. Bueno, entonces acá vamos a hacer uso de eso. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hacer acá un botón. Pues digamos que diga Big Me Beach. Listo. ¿Qué es? Entonces, digamos que cuando le demos clic, me va a decir, va a salir una alarma. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá una función. Por ejemplo, vamos a hacer una función que llame handle click, que va a ser igual a una función flecha. ¿Por qué función flecha? Porque usted me estará preguntando. Y volviendo a esto, que esto no puede estar así, tiene que estar así. ¿Por qué? Bueno, si lo escribiéramos como un método normal, tendríamos que llamar al constructor de esta clase y al constructor de esta clase decirle como, oiga, voy a tener este método que no voy a usar aquí, pero que mis componentes hijos van a usarse. Eso en palabras, usted dice, ¿cómo hago eso? Básicamente es como que tenemos que llamar a este constructor de app y tenemos que hacer uso de una palabra que se llama bind. Entonces como que agregamos en ese constructor una función, invocamos el método bind y le ponemos este método. Súper largo, ¿no? Entonces para evitarnos hacer eso, simplemente cambiamos la escritura, que la escritura normal de los métodos son así, a una función flecha. Entonces decimos como, no, hombre, qué larguero. Más bien digamos que hay una constante, o bueno, acá un método en específico acá. En las clases no se necesita especificar que esto es una constante o algo así, lo agarra ya uno es como un método, pero como un método con una función flecha, no es una función normal. Y lo que tiene las funciones flecha de chévere es que podemos hacer uso de, por ejemplo, esto, que es el cambiar el estado y pasarlo a otros componentes y esos componentes lo pueden usar. Si hiciéramos, de hecho, vamos a hacerlo así, pues ya voy a dejarlo simplemente como si fuera un método y va a ver que nos va a salir un error. Vale. Bueno, ¿cómo le digo que haga algo con el on click? Bueno, al botón con el clic. Se hace uso de una directriz que se llama onClick. Básicamente le decimos, listo, en onClick quiero que me ejecute esta función. Si no especificamos esta función, pues tendríamos que acá hacer una función flecha. Pero para no escribir acá, pues yo escribo acá un método y luego simplemente lo paso. Entonces digo que va a ser una alerta, me va a mostrar una alerta y me va a decir
Eh, respeta mis principios. ¿Listo? Vamos a guardar. Y fíjate que acá, bueno, acá ya me está haciendo el error, pero porque no le pasa el handle click. Listo, guardamos. Listo, vámonos acá y démosle clic. Respeta mis principios, negro. Sí, o sea, negro. What the fuck. Sí, espacio personal se le llama. Hombre, eh, así hacemos uso de lo que son los eventos. Los eventos normalmente en JavaScript se manejan de dos formas. Ya no estoy hablando de React, sino haciendo como la comparación. Cuando se escribe código HTML puede hacer uso de estas directrices, pero es muy feo escribir ese tipo de código. Entonces normalmente uno lo que hace en JavaScript es que en JavaScript usa el DOM, almacena la etiqueta a la que usted le va a asignar ese evento, por ejemplo, de click, y luego le dice como listo, cuando le den clic haga algo, pero no lo escribe directamente en el HTML. Sin embargo, cuando estamos hablando de React, sí podemos hacer uso de lo que son las directrices. ¿Por qué es diferente? Bueno, digamos que, por ejemplo, digamos que usted tuviera una lista de productos. Para asignarle este evento, tendríamos que hacerlo desde JavaScript, listar todos los botones y a todos los botones decirle listo, cada uno de esos botones va a tener el evento de clic y va a hacer algo, que en este caso va a ser lo mismo, por ejemplo, agregarse al carrito de compras. Pero gracias a las directrices podemos hacerlo directamente acá, como listo, en el clic, haga esto. Eso es por esto, estas directrices, de hecho si usted se va para acá, le está diciendo que es de JSX. Y si se da cuenta, realmente lo que está haciendo esa directriz es llamar al DOM y estamos llamando al evento onClick clásico. Y ese evento onClick clásico está llamando a lo que es el mouse event handler, que es básicamente lo que yo le estaba diciendo antes, como listo, tenemos todos los botones, y entonces ahora le añadimos el evento, y así. Entonces todo eso se lo está resumiendo React bueno, haga un clic y ya listo, dígame qué hago, crack, yo hago todo. Sí, como el perro ese mamadísimo, bueno, ese es React haciendo que usted escriba menos. Listo. Bueno, pero yo no quiero que me diga respeta mis principios negros, yo quiero que esto baje cada vez que yo le doy clic. Entonces, bueno, como ya no va a ser un botón niga, va a ser un botón normal, entonces va a ser un blanquito de mierda que no hace nada. Entonces, click me, porque no hace nada. Listo. Pero entonces acá en vez del alert, vamos a llamar a this.props y desde props, fíjese que estamos pasando start clock, que start clock es un método. ¿Listo? De hecho acá lo voy a arreglar. Lo voy a hacer como función flecha de una vez para que nos sirva tan pronto lo enviemos. Y ya cuando sirva, pues le cambio la escritura para que vea que nos va a soltar el error. Porque no hicimos lo del constructor y todo ese rollo, pues, que nos evitamos escribiéndolo como función flecha. Pero pues, por fines académicos, vamos a hacer que salga mal también. Pero primero, a ver, start, clock. Y invocamos el método. Listo, guardamos. Vamos acá y ¡pum! Uf, 99, uf, 98, 97, 96. Mamadísimo, ¿sí o no? Listo, ahora también estamos usando funciones y métodos desde un componente hijo. Bueno, súper bien. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a cambiar eso que le había hecho. Vamos a hacer como si esto fuera un método normal. Vamos a guardar. Todo parece normal. Listo, vamos a darle clic. Uf. Uy, qué horror tan paila. ¿Qué pasaría? ¿Qué me dice? No se puede leer la propiedad inicial de indefinido que se está montando. Bueno, básicamente es porque como no estamos haciendo uso de esta función directamente en la clase, sino que estamos haciendo uso de esa función en en este componente, y este componente nunca heredó de porque estamos heredando este componente, no de app, no tiene
esta función no sabe a qué hace referencia, sino no viene directamente de un padre o algo así, simplemente no está siendo heredada ni nada, simplemente la estamos pasando como un componente, como una propiedad. Es digamos que la otra forma de solucionar esto es llamando a un método que se llama constructor, y en el constructor le asignamos tanto el estado como creamos una propiedad que se llama start clock, y a esa propiedad le usamos el método bind que va a tener start clock. Pero, ay, qué larguero, ¿no? Ush, qué fastidio. Más bien hagamos una función flecha que hace todo más fácil. Pero ¿por qué la función flecha sirve? Bueno, el comportamiento de la función flecha hace que esta palabra reservada, que es this, haga directamente referencia al estado de la clase, a diferencia de los métodos normales. Digamos que la función flecha no depende de las clases, sino que hace referencia de una vez a este estado, pero del estado que se está manejando también en la clase. Como estamos pasando también el estado a este componente, él dice, bueno, voy a modificar el estado de este componente. Entonces él se encarga de modificar este estado. Sin embargo, como este estado no es directamente de él, sino que viene de acá, él digamos que simula ese comportamiento. Es como que se aplica a la clase en la que estamos manejando. Sí, es como un bug. Como, no es directamente un bug, sino como un trucazo. Básicamente como las funciones flecha le hacen que usted pueda manejar las funciones en los componentes hijos sin necesidad de inicializarlas en los constructores de las clases. Ya. Ahora guardamos esto otra vez como si fuera una función flecha y boom, baby. Entonces, si hubiera más estado aparte inicial, también se verían afectados por ese método flecha. No, porque si se fija en setState, yo solo estoy modificando la propiedad inicial. De hecho, para que tenga claro. Bueno, y de hecho eso se lo dejo de tarea. Sabe que más bien se lo voy a dejar de tarea porque no le puedo dar todo. Crea acá otra propiedad. Por ejemplo, crea algo que se llama, yo qué sé, otro, por ejemplo, otro que tenga 99, 899. Y luego muestre este estado. A ver qué le sale. Si el set state le modifica todo ese estado. Porque si se da cuenta que estamos pasándole un objeto entero. Sí. Hechos más, mire. Vamos a hacer una cosa. Vale, ahí porque usted es bien llorón. O sea, vamos a hacer acá esa propiedad que llame otro. Que se tenga nombre 85. ¿Listo? Entonces, cuando se ejecute se lo va a decir console.log. Quiero que muestre this.state. Y después de que lo modifique, quiero que me muestre console.log this.state. Listo, guardamos. Volvemos acá. Y ahora le damos clic. Pero vamos a la consola. Bueno, esto era lo de antes. Esto fue cuando hicimos el bugazo ese de ponerlo como normal, que nos soltó ese error. Pero vamos a resetear esto para que no nos muestre error tan paila. Vamos otra vez a hacer aquí. ¿Listo? Fíjese. Initial como tal en el 99 y luego el initial otra vez en el 100. ¿Qué cree que pase, Camilo? ¿Por qué me está mostrando 100? Si yo acá tengo que lo modifiquen al 99. ¿Qué cree que pase, Camilo? ¿Por qué me mostrará este 100 antes y luego a ver si yo le doy 99 otra vez? Otra vez 99, 99. Changos. ¿Qué cree que pase, Camilo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No se supone que si yo acá le estoy mostrando el estado y luego acá muestro ese estado, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué rayos, no? Bueno, eso ya es más un tema de JavaScript, porque a pesar de que nosotros venimos de Java, que Java es un lenguaje compilado,
en donde todo es secuencial, o sea, esto ocurre antes que esto y luego ocurre esto, pero esto no ocurre antes de que ocurra esto. Eso no, en JavaScript no funciona así. De hecho, lo que yo hablaba del código asíncrono es básicamente porque, digamos que, por ejemplo, yo acá hiciera una petición y luego manejar esa petición. Si yo no modifico o no le digo a JavaScript como, güey, espérese que es que esto se demora, JavaScript pasa de largo y dice, uff, usted me dijo que modificar algo, pero acá nada me llegó, yo no voy a hacer nada. Ahí tiene que usar estas propiedades como lo de código asíncrono o lo que se llaman promesas. Bueno, entonces vamos a hacer acá. Vamos a bajar y vamos a hacer un then. Creo que lo podemos escribir acá arriba directamente. Listo, bueno, vamos a escribir un then y vamos a decirle otro console log de this.state. Sin embargo, creo que nos va a arrojar un error porque este método, de hecho, está hecho básicamente para mantener esa parte de la seguridad. Pero vamos a intentarlo. No lo vamos a hacer si no lo intentamos. Reiniciamos esto y click me. Uf, error. Evidentemente. Bueno, eso es básicamente por el set state. Bueno, digamos que para decirle así por encima, es que no podemos, que a pesar de que estamos mostrando dos veces el estado, no podemos afirmar que a pesar de que llamo acá al estado y luego modifico el estado y luego vuelvo a llamar ese estado, digamos que no necesariamente me va a mostrar el cambio de estado, como vimos ahorita. Si vio que me mostraban 100 y 100, básicamente porque esto se demora. Si esto no es automático, a pesar de que lo vemos como automático, no es tan rápido como, por ejemplo, cuando él lee las instrucciones. Entonces ya dice, vamos, yo muestro el estado, listo, vemos, ya, chao, termino. Entonces, en esos casos uno tiene que hacer uso de promesas o código asíncrono. En este caso no me iba a servir, ya me olía que no me iba a servir, pero era más por el tema de que el set state está hecho específicamente para que uno no pueda ver las modificaciones que se hacen en el estado, a diferencia de si lo hiciera directamente, ¿sí? Lo que os había contado antes. Pero bueno, ahí le cambió de paso lo que usted me preguntaba, que era, bueno, Jonathan, pero ¿y si yo tengo otra propiedad, entonces la modifica? No. Si se dio cuenta, bueno, no sé si alcanza, bien, si se dio cuenta, acá tengo el otro. A pesar de que luego modifiqué initial, acá está otro. ¿Por qué? Bueno, porque yo le estoy diciendo del estado y le mando un objeto. Fíjese que acá hay dos corchetes. Cambia el atributo que tienen por nombre initial. ¿Y qué le voy a cambiar? Bueno, de lo que yo tengo en ese estado, réstale uno. Ya. Entonces, como yo no estoy haciendo referencia a otro, pues no me lo va a modificar. ¿Sí? No se van a borrar. El set state no me va a resetear el estado del componente. Y ya. Y ahí ya lo que tienen que empezar a hacer es jugar un poco con estas cosas. Por ejemplo, hago un botón acá, ¿sí? O mira, acá simplemente pone otro botón y haga acá un método que en vez de restar, sume. Entonces, si yo le doy clic acá, sube este número. Es básicamente lo mismo. ¿Cómo se cuadra con el visaje de las promesas? Bueno, básicamente las promesas es que usted le dice al código JavaScript, voy a hacer esto, y entonces quiero que haga otra cosa. ¿Cómo se hace? Bueno, así como lo intenté con el den, lo que pasa es que por problemas de cómo es el set state no me deja directamente llamar promesas. Pero normalmente usted tiene acá digamos que esto fuera otro método o fuera otro proceso y luego simplemente usted hace el punto y el den y JavaScript ya entiende que eso es una promesa. La otra forma es decir, esta función es una función asíncrona
Y voy a, esto que estoy haciendo se va a demorar. Entonces quiero que lo guarde luego en una constante para que entonces y luego si hago algo con esa constante. Entonces JavaScript agarra y dice, esto es asíncrono. Me tengo que esperar. Breve. Voy a esperar. Listo, ya lo guardé. ¿Qué quería? Bueno, ahora hago esto. Así. Básicamente son formas de decirle a JavaScript como pérese. Pérese, no pase derecho. Ahí creo que si no estoy mal, habían tres formas de hacer eso. Estaban las promesas, los callbacks y había otro que eran lo que le acabo de mostrar, que es código asíncrono, que es muy fácil. Básicamente el código asíncrono es que le usamos la palabra reservada de async y utilizamos la otra palabra reservada que es await. Pero entonces ahí tenemos que almacenar, siempre tenemos que almacenar esas respuestas, por si luego queremos hacer algo con eso. Normalmente uno usa promesas, código asíncrono o callbacks porque pues luego quiere hacer algo con lo que le vaya a dar acá. Pero como JavaScript ¡fum! Se pasa derecho, entonces tenemos que decirle a JavaScript, espérese, espérese que necesito la respuesta. Ya, ahí le dije cositas a JavaScript y vio cómo podíamos alterar los estados. Tuc, 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 tuc. ¿Listo? ¿Ya? Ajá, exactamente. En ese caso. Sin embargo, si no estoy mal, esto aún así setState le va a decir Nel, yo no le voy a volver una mierda, por temas de seguridad. Entonces, si usted quiere ver ese estado, tendría que manejar, por ejemplo, ¿recuerda lo de, recuerda lo de los ciclos de vida? ¿Se acuerda que había un ciclo de vida que era actualización? Pues esa actualización hace referencia a ese estado. Entonces, digamos que tendríamos un ciclo de vida que diga cada vez que se actualiza el estado, haga un console log del estado. Y ya, entonces no espero el set state, sino que con el ciclo de vida lo muestro. Y listo. ¿Sí me entiendes? O sea, los ciclos de vida están hechos para que usted, si quiere revisar esas cosas, pues los haga directamente en los ciclos de vida, no con el set state. Y listo. Ya, muchacho. ¿Les quedó claro? Un poquito ahí, bueno, Uriel está ya siendo buen hijo. ¿Le quedó claro? Sí, hoy en la clase era de Git, pero como nos metimos con esto de React, y pues como ustedes dos son los de front, pues de paso. Porque usted es manco. No, mentiras. No sé, güey. Bueno, ¿aprendí algo hoy? ¿O todos se lo sabía, jejes? O si aprendí algo de React. Yo también, me lo pasé. Hoy tenía una entrevista y estaba nervioso, entonces fue como de no, 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 no. Pero afortunadamente creo que nice. Ya tengo trabajito. No, Pragma. Pero me hallo. Creo que me van a pasar a Front en Full Stack también. Ahorita. Y por ahí el otro año, si me va bien, pues me voy para Medallo City. Debería, o sea, realmente lo animo a que intente con Pragma. Están buscando mucha gente. Están abiertos a muchos perfiles. No, todavía no sé qué me van a poner a hacer, pero lo único que sé es que al principio me van a capacitar, para terminar de capacitar unas cositas que me hacen falta. Ya luego me ponen a trabajar, pero eso es por proyectos. Entonces, por proyectos, pero rol fijo, ¿sí? Usted se metió como frontend, eche como frontend. Que quiere ser backend. Bueno, miren si usted tiene las aptitudes para hacer backend y si sí, pues lo ponen en el rol. Y si no, pues sigue como frontend. Y así, pues igual se va a ir capacitando.
Sí van a usar solo React, solo que digamos que aparte de React también hay otras cosas, como por ejemplo hosting, cosas de la nube, que pues se pueden aprender, digamos, usted solo, pero es mejor ya tener usted la herramienta pagada. No, eso no es backend, eso es una parte, eso es como un rol de trabajo que se llama DevOps, que digamos que yo tengo más o menos experiencia ahí, entonces dije como, no, métame en eso. No es que los frontend vayan a hacer eso, es simplemente que específicamente hablando de mí, pues digamos que me meten en eso también, porque yo más o menos tengo experiencia en eso. Entonces, pues, dinérico, dinérico. Obvio, toca aprovechar. De hecho, eh, eh, ¿qué les parece? Bueno, ahorita Camilo me dirá, pero me encontré un ejemplo súper sencillo, súper chévere, de hacer una red neuronal que cambie el color de letra dependiendo del fondo. Y nos echamos como media hora. Y es súper chévere. Se hace en HTML clásico para que no haya problema. Y me pareció súper, súper chévere. Por si quieren que cambiemos un poquito. O sea, que sigamos viendo front, pero que vean un poquito de esa parte que es chévere. Si les gusta, pues me animo y hago el tutorial más chiquito para de donde yo lo vi, para que ustedes lo entiendan. No, Cas, o sea, usamos redes neuronales. De hecho, pero usamos una red neuronal básica y nosotros no configuramos nada. Utilizamos una librería que se encarga de eso. Pero pues si la entrenamos y eso, y así como para que sea así como algo chévere, algo diferente. Pues por si quieren, ¿no? Igual no es difícil, o sea, realmente no es difícil. En media hora lo hacemos. Breve, listo, Camilo ya dijo que sí. Pues la próxima reunión vamos a hacer un programa en HTML que dependiendo del fondo de pantalla, o sea, del color de fondo, va a cambiar el color de la letra. Vamos a usar redes neuronales. Y les explico un poquito de redes y todo. Igual no sé mucho, sí, pero de lo que sé, pues les puede quedar algo. Y le dan ganas para que aprendan. Por algún lado se aprende, Juan, por algún lado se aprende. Bueno, Camilo, ¿le quedó claro? Ahí al Furibe, pues no hablamos mucho más, Furi, solo fueron cositas Vale, listo. de cómo funciona JavaScript y eso. De hecho, de igual manera ya esta Pero semana básicamente ya. hay que cogerle fuercita y ya con la baja de vida ya lista, empezar a buscar. Voy a mirarlo de Pragma. Eso le estaba diciendo a Camilo, que lo intente porque están buscando mucha gente y no necesariamente ya cracks, sino que quieran aprender. Entonces, lo peor que puede pasar es que les digan que no, Sí, o sea, ¿sí? más allá de eso no van a morder. Fin. Y esto están buscando, o sea, digamos que el filtro que yo vi que están haciendo es lógica, ni siquiera es cosas de frontend, es lógica. Ok. Y no son cosas muy difíciles. De hecho, déjenme si puedo revisar en la prueba que me hicieron. Bueno, creo que no la puedo ver, pero digamos que puedo más o menos buscar ejercicios parecidos y se los roto para que ustedes los hagan. Perfecto. Y intenten, o sea, traten de, por ejemplo, este viernes tener hoja de vida y pasar, porque el proceso se demora, entonces, mientras que los contactan y eso, pues ustedes van terminando de sentirse listos, pero tampoco esperen a estar ya listos, así como me pasó a mí que duré mucho, mucho tiempo en intentarlo, sino háganle de una vez que yo sé que ustedes pueden. No, ya con el cursito de Fast ya puedo empezar. No necesito prepararme más. Ujú. Se termina Bueno, esta reunión y chicos, empiezo a buscar hojas de vida. Entonces, cualquier cosa, se me cuidan. Vemos cualquier dando cosa, gritando. hablan, hablan, griten, pero realmente que los vea gritar, ¿sí? Y listo, nos vemos. Cualquier cosa, ahí ya les hice como el ejemplito fácil de cómo utilizar estados y funciones. Y ahí Fury puede ver lo que quedó de video. Sí. Simplemente hicimos un botoncito y para usamos la función que habíamos hecho antes. Y ya. Y Breves. pues le mostré como los errores que le pueden aparecer, por qué le aparecen, por qué no sirven ciertas cosas en React si se supone que deberían servir.
Y ya. Vamos a revisarlo ahorita al final de la comida que ya dejé todo servido. Entonces, Ah, tan bonito. nos pillamos, socios. Bueno, entonces, cualquier cosa me dicen. Hecho. ¿Listo? Listo. Ya sabe, esto, háganle duro esta semana, terminen su hoja de vida para el viernes y manden la Pragma, por ejemplo. Pues Pragma me parece chévere porque ahorita está, digamos, contratando Fast. Pues inténtenlo. Y si no, pues de todas formas hay muchas empresas buscando ahorita gente. Entonces, háganle. Cualquier cosa que ya les mando. Pero puede ser, digamos que un comienzo si quieren intentarlo. Listo. Brevas. Listo, chicos. Nos vemos. Adiós.